Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Este video será la parte 1 de 2 videos en donde hablaremos de los legendarios héroes que representan a la edad de los héroes en Poniente. Y es que muchos hemos escuchado a esos legendarios héroes en la historia de los 7 reinos, como Brandon el Constructor, o Lan el Astuto, o Durran Pesar de Dioses, o el Rey Gris, entre muchos otros. Y lo curioso es que pocos conocen bien su historia a fondo. ¿Cuándo existieron? ¿Cuántos fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto vivieron? ¿Por qué son recordados como héroes? Etcétera. Pues hoy toca explicar todo sobre aquellos héroes que marcaron la edad de los héroes en Poniente. Así que si te interesa, ponte cómodo, disfruta del video. Y ya sin más preámbulo, comencemos. Hace como 8000 años antes de la conquista de Aegon, en Poniente ocurrió un evento histórico de 4000 años, conocido como la Edad de los Héroes o la Era de los Héroes. Esto surgió tras el pacto o tratado de paz entre los primeros hombres y los hijos del bosque. El nombre de la Edad de los Héroes se debe a aquellos grandes personajes que lograron en su época increíbles eventos que han quedado marcados en la historia. Según los registros históricos, que son bastante vagos realmente, en la Edad de los Héroes no solo hubo grandes personajes, sino que también sucedió la famosa Larga Noche y fue el nacimiento de lo que ahora conocemos como los 7 reinos. En fin, esas viejas historias de esos héroes están llenas de dioses y reyes que reinaron durante cientos o miles de años, y guerreros o caballeros que cabalgaron por 1000 años también. ¿Existieron alguna vez esos héroes? Es difícil saberlo. Pero por ejemplo, cuando los bardos incluyen a Serwyn del Escudo Espejo como miembro de la Guardia Real, organización que no existía en la época de la Edad de los Héroes, podemos entender por qué pocas de estas historias son confiables. Y esto hay que tenerlo bien presente en este video. Pero bueno, ya no nos desviemos más. Y comencemos con el héroe que considero el más importante de todos, Garth Mano Verde, o Garth el Verde, o Garth Pelo Verde. De Garth se cuentan 1000 historias, la mayoría inverosímiles y muchas contradictorias. En la región del dominio se afirma que muchas de las grandes casas y familias nobles provienen de él, y hay incluso quienes aseguran que héroes de otros lados, como Brandon el Constructor o Lan el Astuto, también descienden de él. ¿Será verdad? De Garth Mano Verde se dice que fue el rey supremo de todos los hombres, y que fue él quien los llevó hasta Poniente. Pero hay otros relatos que afirman que más bien llegó miles de años antes que los primeros hombres, lo cual lo convertiría no solo en el primer hombre de Poniente, sino en el único. Según esta leyenda, recorrió todas estas tierras por sí solo, conviviendo con los hijos del bosque y gigantes. Hay unos que niegan que fuera un simple hombre, y lo llaman un dios, el cual moría en otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a caer, pero en primavera resucitaba. Su aspecto era el de un hombre con el cuerpo y pelo verde, incluso hay quienes le atribuyen cuernos de ciervo. Otros más bien dicen que iba vestido de verde de pies a cabeza, y su apodo Mano Verde está relacionado a sus dotes de jardinero y cultivador, única característica en la que coinciden todas las versiones. Aunque casi siempre se habla de él como un ser poderoso y positivo, dios de la fertilidad y el progreso, hay relatos mucho más antiguos que lo catalogan como un dios oscuro, que pedía sacrificios de sangre a sus adoradores a cambio de una buena cosecha. Y la pregunta aquí es, ¿realmente habrá sido un dios? Y si lo fue, ¿habrá sido bondadoso u oscuro? La realidad es que las historias positivas son más fuertes en cuanto a Garth Mano Verde. Por ejemplo, se dice que enseñó a los primeros hombres la agricultura y que por donde caminaba dejaba tras él granjas, aldeas y huertos. Garth llevaba consigo el don de la fertilidad y no solo de la tierra, podía lograr que una mujer estéril tuviera hijos. Prácticamente a donde fuera, a donde se mostrase, traía felicidad. Pero sin importar el afecto que haya a estas historias, los maestres y septones de la fe concuerdan en que Garth nunca fue un dios, sino más bien un simple hombre, a lo mucho un reyesuelo, pero que sí es posible que se tratara del primer señor importante de los primeros hombres en migrar a Poniente. Fuera hombre o dios, no cabe duda de que Garth Mano Verde tuvo muchos hijos, y al hacerse mayor, muchos de sus descendientes se convirtieron en reyes,
héroes y grandes señores con derecho propio y fundadores de grandes casas. Por ejemplo, tenemos a Jon el Roble, hijo de Gard y una giganta, de quien se dice trajo la caballería a Poniente. Algo probablemente falso porque la caballería no llegó hasta la invasión ándala. Los Oakhart de Viejo Roble dicen descender de él. También está Gilbert de las Viñas, que enseñó al hombre a hacer vino. Fundó la casa Redwine. Por otro lado, Floris la Raposa era la más inteligente y astuta de las hijas de Gard y tenía 3 maridos. De ella descienden la casa Floren, Val, Pic y posiblemente hasta la casa Lannister. También está Maris la doncella, quien era la más hermosa. Se habla de que en un torneo 50 hombres se disputaron su mano. El vencedor fue el gigante gris Argot, pero antes de que pudiera reclamarla, ella se casó con Uthor del Faro. El gigante pasó el resto de sus días rugiendo colérico fuera de las murallas de Antigua. Es probable que esta historia tampoco sea muy fiable, sobre todo por el tema del torneo, ya que los torneos tienen que ver con la caballería, y la caballería nuevamente llegó hasta después de la invasión ándala. Pero sí puede ser que de esta historia venga la tradición de coronar en los torneos a una mujer como la reina del amor y la belleza. También está Fos el arquero, célebre hijo de Gard, que era capaz de despejar a flechazos las manzanas colocadas en todas las doncellas de las que se prendaban. Los Fossoway aseguran descender de él. Brandon de la Hoja Ensangrentada es posiblemente el padre de Brandon el Constructor, y se dice que mataba hijos del bosque y que expulsó a los gigantes del dominio. Asimismo tenemos a Owen Escudo de Roble, que se dice expulsó al mar a las sirenas y hombres foca. También está Harlon el Cazador y Herndon el Cuerno, gemelos que construyeron un castillo en lo alto de Colina Cuerno. Se dice que se casaron con una bruja del bosque y que si la abrazaban cada luna llena mientras dormían, no envejecerían. También está Bors el Destrozador, que solo bebía sangre de toro y por ende adquirió la fuerza de 20 hombres y fundó la casa Bolwer de Corona Negra. Según la leyenda, de tanto beber sangre de toro, le salieron cuernos negros y relucientes. Rose del Lago Rojo era otra hija de Gard y era una cambiapieles que podía transformarse en una grulla. La casa Crane, sus descendientes, aseguran que su poder aún se manifiesta en las mujeres. También está Elin Siempre Dulce, madre de la casa Beesbury y primera apicultora. Se dice que se casó con el rey de las abejas en su gran panal e hizo el pacto de cuidar siempre a sus hijos y nietos. Y por último, la hija de Gard, Rowan Mano de Oro, quien fue abandonada por un amante. Quedó tan apenada por este evento que envolvió una manzana con su pelo dorado y la plantó en una colina, creciendo ahí un árbol de reluciente color amarillo. De ella descienden los Rowan de Soto de Oro. También es probable que los Lannister desciendan de ella, según leyendas en el dominio. Pero no cabe duda que siempre el más importante será el primogénito. Y ese fue Gard el Jardinero, primer hijo de Gard Mano Verde. Este y sus hijos le rindieron homenaje como legítimo rey de todos los hombres de todas las tierras. De sus entrañas surgió la casa Gardener, cuyos reyes gobernaron el dominio por miles de años bajo el estandarte de una mano verde, hasta que llegó Egon el Conquistador. Hasta el momento no hay ninguna casa en el dominio que no le guste orgullosamente decir que desciende de uno de los hijos de Gard Mano Verde, y hasta héroes de otras tierras se incluyen a veces entre sus vástagos. Por ejemplo, Lan el Astuto es el hijo bastardo de Floris la Raposa o de Rowan Árbol de Oro, también hijas de Gard Mano Verde. Sin embargo, en el oeste niegan que esta historia sea real, y ellos afirman que más bien Lan el Astuto engañó a Gard Mano Verde para adueñarse de unas tierras que realmente les correspondían a los hijos de Gard Mano Verde. Pero bueno, como ven, ¿ustedes les creerían a los de la región del dominio de que Gard Mano Verde era un dios y que incluso casas fuera del dominio descienden de él? Lo que no cabe duda es que este mítico personaje, que no sabemos si era un dios o un hombre, fue quien dio la habilidad de la agricultura y el progreso en el pueblo. Y todo indica que en efecto fue el primer hombre de importancia en llegar con los primeros hombres cuando cruzaron el brazo de Dorne, que actualmente se encuentra destruido. Y ahora sí, pasemos con el siguiente héroe icónico de la Edad de los Héroes, Brandon el Constructor. Las leyendas afirman que Brandon vivió durante la Edad de los Héroes y según algunos relatos desciende del hijo de Gard Mano Verde, Brandon de la Hoja Ensangrentada. ¿Será esto real? Si es así, el norte tiene más en común con el sur de lo que nos imaginamos. Se explica que este Brandon, que si hacemos caso a algunos relatos, sería descendiente de un dios.
por ende sería también un ser divino. Él fue responsable de múltiples construcciones a lo largo de Poniente. Digamos que fue el sumo arquitecto de todo Westeros, siendo su obra más famosa el Muro, construido después de la larga noche, con la intención de proteger los reinos de los horrores que hay más allá en el norte. Se dice que Brandon buscó la ayuda de los hijos del bosque y gigantes para la construcción del muro, y con el tiempo la Guardia de la Noche, aquellos que custodiaban el muro, fueron ampliándolo y mejorándolo. Entre otras obras, según las leyendas, se dice que Brandon construyó Invernalia con la ayuda de gigantes, y también se vio implicado en la construcción de Foso Cailin, Bastión de Tormentas y el Faro de Antigua. Se sabe que Brandon el Constructor era un hombre devoto de los antiguos dioses y solía rezar en el bosque de dioses de Invernalia. Fundó la casa Stark y varias casas norteñas orgullosamente dicen descender de él. Pareciera que Brandon el Constructor vivió muchísimos años, miles incluso, ya que siempre se le han acreditado muchos logros a lo largo de la historia, pero los maestres ponen en duda esto y piensan que algunos logros más bien pudieron pertenecer a otros Brandons de la misma casa Stark, y simplemente estos, que han sido muchos, han quedado inmortalizados con un solo nombre: Brandon el Constructor. Por ejemplo, se habla que a la Guardia de la Noche se les dieron tierras al sur del muro para su sustento. Se le adjudicaba dicho regalo a Brandon el Constructor, pero hay maestres en la Ciudadela que afirman que más bien se trataba de otro Brandon de la casa Stark. O también otras leyendas afirman que el rey Uthor de la Torre Alta le pidió a Brandon el Constructor construir la Torre Alta o el Faro en Antigua. Pero hay eruditos que niegan esto y explican que no fue Brandon el Constructor el encargado de la obra, sino su hijo del mismo nombre. Realmente no podemos saber o afirmar con certeza si existió Brandon el Constructor alguna vez. Lo que sí es seguro es que Brandon es recordado como uno de los grandes héroes de su época. Y con mucha razón. Sin él, los 7 reinos estarían indefensos cuando la larga noche se encuentre de regreso. Ahora vayamos con Lann el Astuto, el héroe del oeste, fundador de la casa Lannister en la Edad de los Héroes. Lann es probablemente el héroe más popular entre los bardos. Como ya vimos en algunos cuentos, Lann el Astuto también es probable que descienda de Gard Mano Verde, así como Brandon el Constructor, aunque no podemos asegurarlo. De Lann se dice que fue un bastardo de Floris, la raposa, o de Rowan, árbol de oro, aunque también es probable, según leyendas de la región del oeste, que Lann no era ningún bastardo, sino un personaje que pudo engañar a alguien como Gard Mano Verde, haciéndose pasar por uno de sus hijos y logrando adueñarse de una parte de la herencia que le correspondía a los verdaderos hijos de Gard Mano Verde. Si Lann el Astuto desciende de Gard y este supuestamente era un dios, ¿Lann también lo sería? ¿O al menos un semidios? Creo que sí. Sin embargo, hay quienes afirman que más bien Lann el Astuto era un hombre aventurero ándalo del otro lado del mar angosto, lo que da a entender que pudo haber sido de los primeros ándalos que viajaron a Poniente miles de años antes de la llegada de los ándalos a Poniente. O parece ser que los ándalos, tras su dominio en Poniente, decidieron apropiarse de la historia de Lann el Astuto y modificaron su origen al de los ándalos, removiendo su otro origen como un importante hombre de los primeros hombres, algo que también es muy probable y conforme avance el video entenderán por qué. El gran logro de Lann el Astuto parece que es apropiarse de lo que no le corresponde y salirse con la suya, esencia muy de los Lannister si me permiten decirlo, pero no cabe duda de que su mayor logro, o al menos el más recordado, es hacerse con la rica y poderosa Roca Casterly cuando era hogar de la casa Casterly. En cuanto a cómo logró hacerse con este lugar, no está del todo claro. Algunos dicen que cuando logró encontrar una forma de ingresar a Roca Casterly sin ser visto, decidió atormentar a los Casterly, haciendo que se pelearan entre ellos y que creyeran que la fortaleza estaba embrujada. Otra versión dice que Lann llenó el castillo de alimañas, lo que ahuyentó a los Casterly. En otro cuento, Lann más bien logró infiltrar leones, y estos devoraron solo a los hombres. Después Lann tomó a una de las mujeres Casterly como su esposa. Y de hecho no es tan descabellada esta versión, ya que Lann pudo ser un cambiapieles y controló leones. Otra versión narra que Lann logró infiltrarse en el castillo y embarazó a las doncellas Casterly que habitaban en él.
Obviamente los eruditos de Poniente, sobre todo los maestres de la Ciudadela, se encuentran escépticos ante las leyendas de Lan el Astuto, y dicen que no fue hijo de ningún dios Garth Mano Verde, y mucho menos bastardo de sus hijas. Tampoco aceptan la idea de que era un aventurero ándalo, y más bien creen que Lan fue un sirviente o guardia al servicio de Roca Casterly, que embarazó a la hija o probablemente hijas del señor de Roca Casterly. Y cuando Lord Casterly no tuvo hijos varones que pudieran heredar, el señorío de la casa pasó a su hija, la esposa de Lan. Con el tiempo, la casa Casterly fue desapareciendo y la casa Lannister fue surgiendo. Lan se convirtió en la cabeza y señor de Roca Casterly, y siempre será recordado como aquel legendario héroe que sin más arma que su ingenio, se hizo con la riqueza y el poder de Roca Casterly. No hay datos de si él se hizo llamar rey o mantuvo el título de señor como lo hacían los Casterly, pero sabemos que con el tiempo los Lannister se convirtieron en reyes del oeste, al menos hasta la llegada de Aegon el Conquistador. Otros cuentos dicen que robó oro del sol para dar brillo a su cabello rizado, y es por eso que los Lannister tienen cabelleras doradas. Otro legendario héroe es Florian el Loco o Florian el Bufón. Este es un héroe de las tierras de los ríos. Su leyenda realmente es corta y no tan fantasiosa como la de los otros héroes de la Edad de los Héroes, pero sin duda es bien recordada y sobre todo cantada en los Siete Reinos. Florian fue un gran caballero que también era bufón. Se dice que ejercía sus dos profesiones como nadie en la vida. Podía ser el mejor de los bufones y también el caballero más valiente y fuerte. Tenía una armadura con varios colores mal combinados y según la historia era de origen humilde, o sea, del pueblo llano. Florian gustaba de espiar a la doncella Jonquil o Jonquil mientras se bañaba con sus 5 hermanas, según la canción 6 doncellas en un estanque. Y cuando pudo conocer a Jonquil, la doncella creía que era ridículo un caballero bufón, a lo que Florian respondió: para la mujer, todos los hombres son bufones y caballeros. La historia de Jonquil y Florian es probablemente la favorita de las doncellas de Poniente, pero también a los hombres les gusta, ya que hay duelos con espadas, gigantes y una buena mezcla de fantasía y tristeza de la que los bardos son expertos en recordar. No sabemos a profundidad toda la historia, pero al parecer una de las leyendas de Florian y Jonquil hablan de un caballero que secretamente salva a una doncella, ya que Serdontos, un caballero mediocre que fue convertido en bufón, afirma ser Florian en su promesa de ayudar a Sansa a escapar de Desembarco del Rey, catalogándola a ella como su Jonquil. Algo que brinca con la leyenda de Florian es que se habla de él como un caballero, pero es probable que los verdaderos orígenes de Florian no hayan sido los de un caballero, sino un guerrero de los primeros héroes o un valiente pero simple enamorado. Y más bien cuando llegaron los sándalos, adaptaron la historia a su cultura. Y antes de continuar, si te está gustando el video, por favor no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarás mucho a que el canal crezca y se pueda seguir creando contenido. Pero bueno, vayamos con el último héroe que veremos en este video. Durran Pesar de Dioses, considerado el mítico primer rey de la tormenta y fundador de la casa Durrandon, y si hacemos caso a la historia, su sangre aún prevalece en la de la casa Baratheon. La historia de Durran es bastante interesante. En el dominio se afirma que también desciende de Garth Mano Verde, aunque es difícil asegurar. Pero lo curioso de Durran no es de dónde viene, sino lo que hizo. Fue un personaje histórico que en lugar de alabar a los dioses, los enfrentó. Según la leyenda, sobre todo narrada en las tierras del sureste de Poniente, Durran se enamoró de Eleni, la hija del dios del mar y la diosa del viento. Este suceso, como los de los demás héroes, sucedió durante la era de los héroes. El dios del mar y la diosa del viento negaron que su hija divina se casara con alguien como Durran, pero el amor fue más fuerte, por lo que Eleni y Durran se casaron sin importarles la ira de los dioses. Pero no se imaginaban que realmente esa ira llegaría pronto y sería algo que complicaría bastante su matrimonio. En su noche de bodas, los dioses enfadados decidieron destruir la fortaleza de Durran y así mataron a toda su familia e invitados de honor. Probablemente la intención de los vengativos dioses era acabar con la vida de Durran, pero el poder divino de Eleni lo salvó.
Enfurecido, Durran declaró la guerra a sus suegros divinos, quienes siempre respondieron golpeando su reino con fuertes tormentas llenos de peligrosos vientos huracanados y violentas olas, y cada vez que Durran construyó un castillo para enfrentarlos, estos dioses lo destruían. 6 castillos fueron construidos y destruidos, hasta que al fin se logró erigir el séptimo, el castillo que realmente soportó la ira de los dioses, al que llamaron Bastión de Tormentas. Según las leyendas, no fue solo Durran, pesar de dioses, quien lo construyó, sino que solicitó la ayuda de los hijos del bosque y de un jovencito, Brandon el Constructor, quienes aconsejaron a Durran cómo erigir este castillo. No sabemos si esto será real o no. Lo que es seguro es que Durran logró desafiar las terroríficas tormentas y con ello pudo mostrar a los dioses que un hombre es capaz de grandes cosas. Se dice que Durran gobernó por miles de años, algo que maestres y septones llegan a negar, y el archimaestre Glaive propone que con Durran, pesar de dioses, pasó lo mismo que con Brandon el Constructor. En realidad no se trataba de solo un Durran, sino de varios descendientes de Durran que llevaban el mismo nombre y que lograron grandes avances a lo largo de la historia, siendo recordados todos ellos como Durran, pesar de dioses. De hecho, se dice que Durran, pesar de dioses, tuvo un hijo al que llamaban Durran el Devoto. Así que sí, seguramente hubo muchos Durran, así como en el norte hubo muchos Brandon. Y hasta aquí quedaría la primera parte de las legendarias leyendas de los héroes de la Edad de los Héroes. No se preocupen, pronto subiré la parte 2 de esta sección de videos, en donde te platicaré los demás héroes restantes. Aún nos falta una larga lista, así que estate atento al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ese ni otros de mis videos. ¿Y tú qué opinas de los héroes de la Edad de los Héroes? No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. De esta forma me ayudarás a seguir creando contenido de este mundo que tanto amamos. Nos vemos pronto. Valar Morgulis.